Siguiendo con los tipos de textos según la base textual, es decir, según el propósito, el tipo de texto que vamos a ver ahora es el texto expositivo. El texto expositivo es un texto que no tiene ningún tipo de dificultad, es un texto que es fácil de identificar y es un texto que es el que predomina, por ejemplo, en los libros académicos, en los apuntes. Los apuntes que tenéis son textos expositivos. La Wikipedia, las enciclopedias, antes cuando había enciclopedias en papel, ahora ya no las hay, bueno, algún nostálgico todavía la tiene en casa, pero al final acabas consultando la Wikipedia. Las enciclopedias son también textos expositivos. Un manual, yo que sé, de enfermería, un libro de medicina, pero también un libro de texto de, no sé, de matemáticas, son textos expositivos. ¿Qué es lo que nos encontramos en el texto expositivo? En el texto expositivo lo que nos encontramos es un texto ordenado de forma clara con la pretensión de que se entienda y de que además se entienda por el grupo de personas al que va dirigido el texto expositivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puede haber textos expositivos divulgativos, es decir, un texto expositivo que cualquier persona con un mínimo de cultura entienda, pero luego también puede haber textos expositivos especializados, que estarían, en ese caso, escritos de forma que solo serían entendidos del todo por personas expertas en la materia. Imaginaos, por ejemplo, un prospecto de un medicamento. En teoría, el prospecto del medicamento está escrito para que todos lo entendamos. Sería un ejemplo de un texto expositivo de temática médica, en este caso divulgativo, para que todos sepamos si nos tenemos que tomar la pastilla con el estómago vacío o con el estómago lleno, o para saber si nos tenemos que tomar 3 o 4 o si los niños se la pueden tomar o no se la pueden tomar. ¿Qué ocurre? Imaginaos que yo soy un médico y que va a un congreso médico a hablar sobre un posible efecto secundario de ese mismo medicamento. La ponencia que yo haga en el congreso va a ser también un texto expositivo, pero va a ser un texto expositivo especializado. ¿Por qué? Porque solamente personas que conocen la jerga médica y que, en fin, han estudiado medicina van a poder entender cabalmente mi exposición. Entonces, repito, el hecho de que un texto sea expositivo no significa que sea fácil. Significa que es un texto que tiene que ser entendido por el público al que va dirigido. Y puede ser por eso divulgativo es que todo el mundo lo puede entender, o especializado si va dirigido a personas que tienen una especial preparación. Los textos expositivos, como os he dicho, pueden abarcar cualquier tipo de ámbito. Hay textos expositivos de cualquier temática, y cuando hablamos de un texto expositivo, sí que es verdad que en general, a pesar de que podamos tener diferentes estructuras del texto expositivo, lo más normal es que el texto expositivo tenga, si tenemos el texto expositivo completo, que el texto expositivo tenga una introducción, tenga un desarrollo y tenga una conclusión. Eso suele ser lo habitual. Cuidado, no por ejemplo en las enciclopedias, porque en las enciclopedias, si vais en la Wikipedia por ejemplo y buscáis Sa Pobla, os va a dar primero una descripción de cuántas personas hay, de dónde está situado, de cuáles son los municipios que tiene alrededor, de cuál es la historia de Sa Pobla, de dónde viene el nombre, de cómo se llamaba antes, pero no va a haber ni una introducción, ni un desarrollo, ni una conclusión. Pero si por ejemplo vais a un texto expositivo que hable de el teorema de Pitágoras, seguramente ahí sí que vais a encontrar una introducción, un desarrollo y una conclusión. A veces, en el texto expositivo, lo que tenemos es una estructura deductiva o analizante en la que primero se plantea el tema, el teorema de Pitágoras, y después se explica, aunque a veces nos podemos encontrar primero con la explicación y hasta que no llegamos al final no sabemos de qué se nos está hablando. En ese caso nos encontraríamos con una estructura inductiva o sintetizante. ¿Sí? Partiríamos de lo particular para llegar a lo general, o bien se nos está describiendo algo y al final sabemos que es lo que se nos está describiendo, exponiendo, mejor dicho, en lugar de describir. ¿De acuerdo? Lo más normal, de todas maneras, es que la estructura sea deductiva o analizante. Que tengamos, primero,
un título que nos dice qué es lo que se va a exponer y a continuación las diferentes partes del texto expositivo. Como os he dicho, los textos expositivos pueden ser divulgativos para personas que no son especialistas en la materia y los textos pueden ser especializados si van dirigidos a un público minoritario que es experto en el tema o en la cuestión que el texto está tratando. Y repito, pensad en un congreso médico, pensad en el prospecto de los medicamentos y pensad después eso, en un congreso médico, lo que diría un médico, lo que diría un biólogo, lo que diría un bioquímico sobre ese medicamento si tuviera que hacer una ponencia en un congreso médico. Respecto a los rasgos lingüísticos de la exposición, yo aquí os pongo lingüístico, pero pensad también muchas veces, aquí no os hablo de ello porque no os lo van a poner el día del examen, pero pensad que hay muchos textos expositivos que van acompañados de imágenes. Las infografías normalmente son textos expositivos. ¿Y qué son? Son textos que tienen una parte escrita, pero que luego tienen una parte de imagen. Si vais, por ejemplo, a la Wikipedia y buscáis Sapobla, vais a ver que incluso hay un mapa, que os sale también el escudo de la ciudad, que os sale hasta una especie de brújula para que os sitúe norte-sur, etc. Alguna foto. Es muy normal que los textos expositivos aparezcan diagramas, imágenes, es muy normal que los textos expositivos tengan incluso puntos o... De hecho, lo que tenéis aquí, repito, es un texto expositivo y por eso tenéis los rasgos del texto expositivo y luego claridad, formas verbales, tal, hacia adentro. Este esquema en viñetas o este esquema en forma de jerarquía es muy habitual también en los textos expositivos. ¿Cuáles son las principales características lingüísticas del texto expositivo? Primero, la claridad. Los textos expositivos, si tienen que repetir una palabra, la van a repetir. Un texto expositivo normalmente no va a utilizar un sinónimo, excepto que sea un sinónimo perfecto. Me explico. Un texto expositivo puede utilizar empezar y iniciar. Pero un texto expositivo no va a utilizar enterradas en vida y monjas de clausura, porque eso da lugar a equívoco. En un texto expositivo predomina la claridad y si tienen que repetir la palabra, la van a repetir. O si tienen que repetir algún término, lo van a repetir. A veces nos resulta pesado, nos resulta reiterativo el texto expositivo, pero tiene que ser así porque la claridad tiene que ser máxima. Además de todo eso, las formas verbales que se utilizan son normalmente las formas en presente e indicativo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el texto expositivo es una verdad atemporal. No es una afirmación que situamos en el tiempo. Si yo digo Sapobla es un municipio situado en el norte de Mallorca, ese es me está indicando que lo es ahora, pero que probablemente lo va a ser mañana y que lo fue ayer o antes de ayer. ¿De acuerdo? Ese presente atemporal es el tiempo más habitual en los textos expositivos. Además de eso, en los textos expositivos predominan la tercera persona y las formas impersonales con el se. Sapobla se encuentra en el norte de Mallorca. Es un municipio en el que viven, tercera persona, 15.000 personas. En los textos expositivos normalmente no se utiliza la primera persona ni la segunda persona. Se utiliza la tercera persona y se utilizan formas impersonales normalmente con el se. Además de todo eso, en cuanto a la sintaxis, no nos vamos a encontrar ni oraciones interrogativas, ni exclamativas, ni expositivas. Perdonad, ni interrogativas, ni exclamativas, ni imperativas. Nos vamos a encontrar con oraciones enunciativas. Sapobla es un municipio del norte de Mallorca. Nos vamos a encontrar con el orden lógico en las oraciones. Normalmente no nos vamos a encontrar con oraciones que empiezan por el complemento directo, sino el orden lógico de la oración en castellano, ¿cuál es? Sujeto, verbo, complementos. Y los complementos normalmente complemento directo, complemento indirecto, circunstancial. Es eso lo que nos vamos a encontrar. Sapobla es un municipio situado en el norte de Mallorca. Sapobla tiene 15.000 habitantes. No nos vamos a encontrar
frases como la de las guacamayas y las maromas y todo eso, sino que sujeto, verbo y complemento. Oraciones enunciativas, en general con poca subordinación, y la subordinación que tienen es muy clara. Y muchas veces nos encontramos con conectores para que no nos perdamos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por una parte, por otra parte, para ordenar justamente el discurso. Esos elementos nucleares, el verbo y el sustantivo, van complementados con adjetivos especificativos, es decir, no vamos a encontrarnos, por ejemplo, yo qué sé, Sa Pobla es un municipio muy bonito. No, nos vamos a encontrar con Sa Pobla es un municipio agrícola. Eso es un adjetivo, en este caso, especificativo, ¿sí? Que nos está señalando una cualidad objetiva. Sí, también cuando veamos el adjetivo, todo esto luego os va a sonar, También con complementos para precisar conceptos y acciones cuando se necesiten. Sa Pobla es un municipio situado en el norte de la isla de Mallorca. Estoy puntualizando. No en el norte de cualquier lado, sino en el norte de la isla de Mallorca. Por tanto, estoy precisando conceptos, en este caso, mediante el uso de, en este caso, un complemento circunstancial. El léxico es claro y preciso, denotativo, es decir, objetivo. Si yo quiero decir monja de clausura, voy a decir monja de clausura. Yo puedo escribir un texto expositivo sobre la vida de las monjas de clausura, pero lo que voy a utilizar es la expresión monja de clausura. No voy a hablar de enterradas en vida. ¿Por qué? Porque enterradas en vida implica connotación. Enterradas en vida implica un punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con que estas mujeres estén allí. Hay algo terrible que alguien se entierre en vida o que entierran a alguien en vida. ¿De acuerdo? Por tanto, eso implica un punto de vista. En el texto expositivo eso no lo vais a encontrar. Se va a evitar la ambigüedad. Repito, si quiero decir monja de clausura, voy a decir monja de clausura, que no se puede interpretar de otra manera. Si yo quiero decir que los guacamayos van de liana en liana, voy a decir de liana en liana, no voy a decir maroma de circo. Se va a evitar la polisemia. Si yo sé que una palabra puede ser interpretada de dos maneras, voy a utilizar la palabra que tenga un solo significado y se van a evitar los juicios de valor. No va a aparecer la primera persona. Y cuando me refiero a los juicios de valor, vuelvo a insistir otra vez en adjetivos. Sa Pobla no es un municipio muy bonito. Sa Pobla es un municipio agrícola. Sí, pues un municipio situado en el norte de Mallorca, pero bonito, feo, agradable, desagradable o acogedor, no, porque eso es léxico valorativo. Y se van a utilizar tecnicismos. Cuando voy a describir, yo qué sé, imaginaos, un texto, cuando voy a exponer, yo qué sé, un texto sobre matemáticas, el teorema de Pitágoras, voy a tener que utilizar un léxico que es un léxico técnico. Un texto expositivo sobre lengua, pues voy a utilizar palabras como connotación, denotación, sintagma, aposición, yo que sé, especificativo, explicativo, ¿lo veis? Esos serían tecnicismos, en este caso, del campo lingüístico. Cuanto más especializado sea el texto, más tecnicismos vamos a utilizar. Cuanto más divulgativo sea el texto, menos tecnicismos vamos a utilizar. Hay programas de televisión, por ejemplo, yo que sé, que tratan cuestiones históricas y que en general lo hacen de una manera divulgativa, pues para que todo el mundo vea el programa y todo el mundo entienda pues cómo vivían los romanos y qué comían los romanos. Pero si yo fuera un profesor de historia y quisiera saber cómo vivían los romanos, probablemente iría a un texto expositivo especializado en el que me encontraría con muchísimos tecnicismos, repito, palabras de ese campo en concreto. ¿De acuerdo? Ya veis que son muy aburridos, que son planos los textos expositivos, entonces ahora os voy a dar uno que me gustaría que trabajarais para mañana.